quiero que recordemos rápidamente cuál es el texto base para esta enseñanza, que está en Hechos capítulo 20, versículos 28 al 30, y dice de la siguiente manera: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Amén, amén. Gloria al Señor. Hace 8 días comenzamos con el primer punto, que el apóstol Pablo, precisamente hablando a los ancianos, los pastores, los obispos de la iglesia de Éfeso en aquel tiempo, les alertaba en primera instancia, hermano, como un primer punto, a mirar por ellos mismos, lo que indica el hecho de que los ancianos, obispos o pastores deben cuidarse de sí mismos, tener cuidado de sí mismos. Ese fue el primer punto y ya lo desarrollamos hace 8 días. Quiero invitarle a usted a que pueda escribir allí, si está escribiendo, el segundo punto. El segundo punto. Y el segundo punto dice que los ancianos o los pastores, los obispos, y según ese versículo de Hechos de los Apóstoles que leímos, Pablo decía a los pastores de aquel tiempo que ellos debían de cuidar de la iglesia que constantemente tendría que hacer frente a amenazas. Ese es el segundo punto. Los ancianos debían cuidar de la iglesia que constantemente tendría que hacer frente a amenazas. La pregunta entonces sería, hermano, ¿de qué manera o cómo entonces los obispos, los pastores, los líderes debían de hacer o llevar a cabo ese cuidado de la iglesia? ¿De qué forma debían de hacerlo en primera instancia? ¿Cómo deben hacerlo? ¿Cuál es la tarea que tienen los pastores en ese tiempo, cuando Pablo hablaba a los pastores? ¿Y cuál es la tarea que los pastores tenemos hoy para con la iglesia del Señor? Que somos todos, por ende somos todos, ¿verdad? En primera instancia, el pastor debe cuidar de sí mismo, en primera instancia, pero la segunda tarea que tiene, bien importante, hermano, es cuidar de la iglesia del Señor. A través de todos los tiempos, eso ha sido la tarea, hermano, que el Espíritu Santo le ha encomendado a los hombres que el Señor ha llamado como ministros, pastores, obispos, ancianos, líderes, con respecto a su iglesia, los creyentes. Letra A. Si usted está escribiendo letra A o guión, usted mirará, hermano, cómo lo puede delimitar allí en sus apuntes. En primera instancia está el hecho de alimentar a la iglesia con la palabra. Alimentando con la palabra de Dios. ¿Sabe que a menudo escuché recientemente vi un video y lo escuché, donde le preguntaban al pastor que qué era más importante, si la alabanza o la palabra en una reunión? Y es común escuchar a veces a muchos que dicen que la alabanza suele ser lo más importante, cantar al Señor porque la gente se quebranta y llora, es lo más importante dentro de una congregación cuando a llevar a cabo el desarrollo de un culto se refiere. No obstante, hermano, sin decir que la alabanza no es importante, es más importante el hecho de que usted y yo podamos escuchar a Dios hablar a través de su palabra. Porque cuando nosotros oímos la palabra de Dios, nosotros conocemos a Dios, conocemos su carácter, nosotros somos formados conforme a la mente de Cristo,
Nuestras emociones son puestas en el control de Dios, algo que quizá no pueda suceder a menudo cuando una iglesia se mueve simplemente por la música. A menudo hay muchas personas que inclusive llegan a una iglesia o se quedan en una congregación porque la música es excelente. Y nosotros somos seres emotivos, emocionales. Pero hoy en día inclusive muchas congregaciones están basando su fundamento bajo el ministerio musical simplemente. Y normalmente cuando esto sucede, a menudo lo que realmente está ocurriendo en el alma de esa persona, hermano, es que está basando su vida simplemente en emociones. La música es un instrumento para adorar a Dios, alabar a Dios. Pero la música también es un instrumento que el mismo mundo usa para mover cantidad de sentimientos, emociones, mover el ego, mover el orgullo, mover las pasiones. Y no estoy diciendo que quizá en la música cristiana pretenda mover las pasiones desordenadas de los hombres, pero sí a menudo, hermano, las emociones, el sentimentalismo, sin comprender realmente lo que Dios quiere de nosotros. A mí me encanta la música, siempre me ha encantado la música, y ahora la música para Dios. Ahora la música que es clara en su contenido, que realmente alaba y exalta el nombre del Señor. Porque hay mucha música que aún se hace llamar cristiana y no es precisamente música cristiana. La música cristiana inclusive ha caído en el error de someterse a la competitividad con el mundo. Y entonces ya encontramos gente que le canta a Dios supuestamente recibiendo Grammys, premios y participando de ello. Y aún sin darse cuenta, muchos músicos cayendo poco a poco, muy sigilosamente, en la competitividad musical, cuando la música, según la Biblia lo habla, no es otra cosa que un medio que Dios estableció para alabanza de su nombre. Y no para medirse competitividad con nadie, no para recibir grandes premios Grammy, ni mucho menos, sino para Él. Y solamente para Él. Y lamentablemente muchos creyentes han caído en esto. Escuché de un hombre muy conocido por usted y por mí en el ámbito musical. Y Dios se ha movido poderosamente, Dios ha salvado, porque Dios, hermano, salva a quien quiere y como quiere. Aun cuando quizá algunas personas no estén obrando con la intención clara en sus corazones. Pero Dios puede usar a cualquiera, cualquier instrumento y cualquier circunstancia o cosa para inclusive atraer a alguien a salvación. Y este hombre del que le hablo, en alguna ocasión dijo, y eso está por las redes, que él le pedía perdón a Dios porque él en algún momento de su carrera cristiana y la que Dios le permitió cantar, su corazón, sin darse cuenta, se desvió. Fue engañado, su corazón le engañó. Y pudo caer en muchas ocasiones en ese punto de la competitividad o de ganar fama sin darse cuenta. Un gran cantante que usted y yo conocemos, y no lo quiero nombrar, pero cuando yo escuché a este hombre, yo dije, wow, qué bueno, hermano, porque es lamentable, pero de verdad el único que sopesa los corazones es el Señor. Pero también es cierto que Dios nos ha dado a nosotros como hijos de Dios al Espíritu Santo,
y la capacidad de poder discernir la verdadera intención del corazón de un hombre o una mujer cuando se constituye músico. Yo soy músico y no soy el mejor, soy empírico, y yo tuve que luchar en mi vida cristiana con esto, con los aplausos, con las palabras de elogio. Porque cuando comencé a servirle al Señor, mi ministerio, antes de ser pastor, fue el ministerio musical. Y me entregué con una pasión muy grande a Dios. Y cuando de música se trataba, de cantar a Dios, era una cosa, hermano, que yo me olvidaba de la gente que tenía delante, porque el músico cristiano puede caer en eso. Es tanto que hay músicos que inclusive los invitan a cantar a cierta congregación, y si esa congregación no está llena de gente, no van. Así como alguien que invitan a predicar, y si esa iglesia no es una iglesia grande, llena de gente, no predican. No van a iglesias pequeñas como esta que está aquí, o quizá más pequeñas. El corazón de los hombres es terrible, hermano. Y por eso es que la Biblia dice: fíate de Jehová y no de tu propia prudencia. Dame, hijo mío, tu corazón. Todo es importante. Cuando todo lo que se hace es como para el Señor, todo es importante. Pero si hablamos de algo que realmente es prioritario, hermano, es el hecho de que la iglesia debe alimentarse de la palabra, y el ministro debe ser consciente de eso. Porque la palabra es viva y eficaz, penetra hasta partir el alma y el espíritu, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Porque la palabra son vida y son espíritu. Porque por la palabra Dios nos dio vida. Porque por la palabra Dios nos ha limpiado, nos ha santificado. Porque por la palabra nos ha hecho nuevas criaturas. Todo es por la palabra. Por la palabra Dios prepara el corazón para que cuando usted y yo movamos nuestras emociones a través de la música, sepamos hacerlo. Para que cuando hagamos música lo hagamos para Él como el centro. La principal tarea y forma de cuidar a la iglesia, las ovejas, como lo llama la Biblia, de forma metafórica, es dándoles buen alimento. Esto implica exponer, hermano, de manera fiel la palabra de Dios, las escrituras. De manera fiel. No bajo las opiniones humanas o las opiniones que nosotros creamos que son así. Bajo la interpretación privada. El pastor, hermano, en esto, hablando de esto, el pastor no hace todo el trabajo. Nosotros no hacemos todo el trabajo, hermano. La labor de un pastor, de un ministro, pastor, es entrenar a los miembros de la iglesia. A ustedes, entrenarlos. Para que ustedes como iglesia, la iglesia sirva y la iglesia crezca en madurez. Pablo dice: yo sembré, Apolos regó, pero el que da el crecimiento es Dios. Y cuando Pablo está hablando de sembrar, él no está hablando de sembrar semillas de maíz. Él está hablando de sembrar la palabra de Dios. Y cuando habla de regar, no habla de echar agua física a un sembrado. Está hablando de alguien que viene y refuerza eso que ya ha sido sembrado. Alguien que viene y exhorta, anima, recuerda. Pero en todo ese trabajo, hermano, está Dios obrando en el corazón de aquel que recibe esa semilla, aquel que está siendo regado con esa semilla. Y Dios va a hacer que esa persona, esa semilla en el corazón de la buena tierra, que somos usted y yo como creyentes, crezca y produzca fruto. Y ese fruto se produce en el carácter del creyente, en el carácter de una iglesia que vive para Dios.
La tarea de un pastor no es simplemente hacer mensajes bonitos para ser halagado. Porque inclusive cuando la palabra se predica como debe ser, hermano, hace que inclusive crujan los dientes de muchos porque no soportan. Y hay mucha gente que se va de las congregaciones porque a ellos les encanta más una iglesia emocionalista, que le da palmaditas en la espalda, que le dice todo está bien, así puedes vivir. A medias tintas. Pero muchos cuando llegan a escuchar la palabra no la soportan. Estuve en una iglesia donde tuve la oportunidad de predicar, y en las pocas veces que tuve la oportunidad de predicar, porque fueron pocas y las pudiera contar de pronto con los dedos de la mano, cuando yo prediqué en esa iglesia siendo el copastor, los creyentes no les gustó. Dijeron, el pastor Alfredo no habla sino de santidad, y santidad, y santidad, y santidad. La pregunta es entonces, ¿de qué hablamos? Si a lo que a nosotros nos conviene y nos concierne es la santidad. Y santidad tiene que ver con la vida de Dios en medio de este mundo. Pero le estoy hablando literalmente lo que escuché. El pastor Alfredo no predica sino de santidad, santidad y santidad. Porque estaban acostumbrados a su pastor que predicaba profetizando, declarando, desatando y moviendo las emociones de muchos, con promesas, con declaratorias, con decretos, con mensajes simplemente emotivos, pero no con la confrontación que Dios quiere. En 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 15, Pablo decía al joven Timoteo, pastor de la iglesia en Éfeso, le dijo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, que usa bien la palabra de verdad, que aplica bien la palabra de verdad, que la predica bien. Aparte de que la usa para sí mismo, es que la predica verazmente, transparentemente, honestamente, en lo posible. En la Nueva Traducción Viviente, ese mismo versículo de 2 Timoteo 2:15 dice de la siguiente manera, escuche hermano, dice: esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. El apóstol Pablo está hablando a un pastor y le dice: sé un buen obrero, alguien que no tiene de qué avergonzarse y que explica correctamente la palabra de verdad. Además de eso, en el capítulo 3 de la misma carta, 2 Timoteo, versículos 16 y 17, Pablo le recordaba a Timoteo lo siguiente, a ese pastor. Le decía: toda la escritura es inspirada por Dios, Timoteo, y ella es útil para enseñar, es útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, Timoteo, a fin de que el hombre de Dios, Timoteo, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y esa buena obra, hermano, no son obras que nosotros hagamos, cosas buenas, y estamos llamados a hacer cosas buenas: ayudar, a dar de comer al hambriento, de vestir al que está desnudo, al necesitado. Pero cuando habla de buenas obras, habla de la expresión de una vida espiritual buena, una buena vida espiritual.
¿Y qué es una buena vida espiritual? Pues una vida que vive en Dios. Un hombre, una mujer espiritual es un hombre, una mujer que es guiado por el Espíritu de Dios para vivir la vida de Dios. Toda buena obra es toda buena conducta, es todo buen pensamiento, es todo buen actuar, es toda buena palabra, es todo buen pensamiento, es toda buena actitud, es toda buena respuesta, es todo buen comportamiento moral, social, etcétera, etcétera. Si soy un padre, siendo el mejor padre, tratando de ser el mejor padre. Si soy un esposo, tratando de ser el esposo que ama a su esposa, que la respeta, que le es fiel, que lucha con el pecado, que le quiere impulsar para hacer lo contrario como padre, como esposo, como hijo. La palabra de Dios, hermano, el motor de la palabra es el mismo Dios, el mismo Espíritu en esa palabra. Y cuando oímos la palabra construye, la palabra redarguye, entra al corazón y lo mueve, lo convence, lo corrige, lo instruye en la justicia, en la vida de Dios, en lo que es correcto. Le convence de ello y le guía por esa senda. Y el propósito de ello es que esa persona sea perfecta. Y perfecto significa allí maduro en Cristo. Porque ciertamente nosotros nunca llegaremos a ser perfectos como Dios y como Cristo. Pero sí alguien que crece a una imagen y semejanza de Él, así como Dios creó al ser humano en principio. No como Dios, pero semejante a Dios y con una imagen parecida a la de Él. Esto es, en su carácter. Amén. De modo, hermano, que usted debe tener presente que lo más importante, hermano, es que la palabra de Dios sea expuesta, porque la palabra es el alimento del alma, es nuestro alimento. Todo es importante. Cantar a Dios, la Biblia nos insta a cantar sus alabanzas, a exaltarlo, a glorificarle a Él, a contar sus maravillas, a declarar su santidad. La Biblia nos invita a orar también, pero nos invita principalmente a oír su palabra, a atenderla y a permitir que se escriba en nuestro corazón. Amén. ¿De qué manera también un pastor cuida de su iglesia, de la iglesia del Señor? Velando, protegiendo y vigilando. Digo esto, hermano, porque hoy muchos creyentes en muchas congregaciones no suelen entender y conocer esto. ¿Cuál es la labor verdadera de su pastor? Y parece que muchos tuvieran un velo delante de sí para no darse cuenta, hermano, lo que implica el hecho de que Dios haya puesto a un hombre en una congregación como líder, como pastor. Esto no es cosa liviana, hermano, lo que le estoy enseñando a usted en esta mañana. El pastor debe estar alerta contra las falsas enseñanzas y corrientes ideológicas. Yo he tenido que corregir a muchas personas con respecto a enseñanzas que han escuchado de otros pastores, supuestos pastores, las redes sociales, e invitarlas, hermano, a que no necesariamente
se queden con lo que yo le digo, sino que lo corroboren con la palabra de Dios. El pastor debe estar alerta contra esto e inclusive instruir a que la iglesia se preocupe también por esto, para que no caiga en errores que a veces son tan convenientes para el alma, cuando el alma quizá no es un alma hambrienta precisamente por la palabra de Dios. Sedienta por la palabra de Dios. Y muchos caen, hermano, en falsas enseñanzas de todo tipo, enseñanzas teológicas, enseñanzas personales, ¿verdad? De pensamientos humanos, personales, que se disipan entre las personas, y muchas personas prefieren estar allí porque convergen en darle rienda a lo que la carne quiere, nuestra carne quiere, que es no negarse a muchas cosas, que es no abnegarse, que no es vivir crucificada la carne. La Biblia dice que los que son de Cristo han crucificado su carne con sus pasiones. De modo, hermano, que eso es una realidad que intenta infiltrarse en las congregaciones constantemente. Así como Pablo advirtió a los ancianos de Éfeso, allá en Hechos 20, que leímos. Y Pablo decía: cuídense porque vendrán lobos rapaces, lobos disfrazados de ovejas. El pastor debe advertir con amor a la iglesia sobre estos riesgos espirituales. Y yo lo hago ahora mismo. Y siempre pretendo hacerlo. Lamentablemente hay algunos que no lo abrazan. A veces tienen favoritismos. Favoritismo por pastores. Hermano, nuestro favoritismo no debe estar puesto en hombres, sino en Dios. Amén. Los hombres podemos fallar. Sí, amamos a nuestros pastores, los amamos. Y aun si amamos a un pastor, corregimos al pastor si el pastor se está desviando. Yo tuve la ocasión de corregir con mucho respeto a alguien que fue mi pastor, y a él no le gustó. Él me dijo que el Espíritu Santo le había dicho eso. Entonces cuando él me dice eso, le dije, entonces con mucho temor y temblor me quedo quieto. Pero ya él es responsable si lo que está diciendo es verdad o no. Pero yo sabía que no. Pero lo hice. Y no pretendo, hermano, decir que soy el pastor intachable y que no puede tener errores y que no los ha tenido. Porque hablo esto con mucho temor y temblor, porque yo mismo estoy predicando quizás de lo que yo mismo soy. Letra C. Siendo ejemplo de carácter. Hermano, la iglesia no se cuida teniendo señorío. La iglesia no se cuida imponiéndole el poder de una forma autoritaria, como muchos ministros suelen hacerlo. La iglesia se cuida mostrando, hermano, el camino de una vida
de ejemplo. Hay un dicho que yo he escuchado y quizá usted también lo ha escuchado, dice: la autoridad no se impone, la autoridad se gana. Y se gana principalmente con el ejemplo. Cuando uno mismo se somete también a autoridad. Cuando uno mismo es ejemplo. Tratamos de ser ejemplo. El cuidado, hermano, debe brotar de un corazón que está dispuesto y con amor. Y no confunda amor con liviandad. No confunda amor con palabras suaves siempre. No confunda amor con ser permisivo. Porque uno es amoroso cuando uno exhorta y quizá no lo hace con mucha suavidad. Cuando quizá lo hace fuerte. Y a veces enojado. Y uno lo hace porque ama. Como un padre lo hace con un hijo que le ha dicho una y mil veces acerca de algo que no le conviene, y de repente tiene que tomar a ese hijo y castigarlo con vara. Y lo hace porque lo ama. Yo tuve que castigar a mis hijos muchas veces, y muchas de esas veces lo hice con vara. Y les dije, te dije una vez, te dije dos veces, te dije tres veces. La tercera es la vencida. Le dije a mis niños pequeños: bájate el pantalón. Perdón, le decía primero: ve y trae la tablita, y luego vienes a la cama y te bajas el pantalón. Ay, papá, perdóneme. Le digo: yo te perdono. Sí, yo te perdono. Pero te voy a dar el castigo. Y cuando terminaba de hacerlo, lo sentaba y le decía: ¿sabes por qué te pegué? Y él me decía: sí, por esto y por esto y por esto. Por eso te pegué. Porque te he dicho que eso no está bien. Si tú no haces cosas de ese tipo, yo no tengo razón para pegarte. Y mis hijos hoy no son lo mejor, pero creo que son muchachos que se criaron en el temor de Dios. Que si hicieron cosas a escondidas mías, hicieron cosas indebidas, ellos son responsables. Y esas cosas que uno hace fuera de lo que Dios nos ha mandado a hacer realmente, se llama pecado. Y el pecado trae consecuencias. Y las consecuencias llegan tarde que temprano. Hasta cuando mis hijos ya cumplieron 18 años, dije yo: hasta aquí soy responsable. Si aquí 18 años para allá mis hijos se quieren cambiar el camino o lo que sea, yo decía de esta manera, quizá no sea la mejor manera: yo me lavo las manos como Pilato, decía yo. Pero dicen: ya tienen cédula, tengo 18 años, bueno, entonces sé hombre. Pero mientras estuvieron bajo mi techo, menores de edad, siempre les estorbé, porque los amaba. Y aún los amo. Y aún siendo hombres que hoy ya están casados y alguno con hijo, les sigo hablando. A veces suelo volverme cansón. Y a lo mejor soy cansón para ellos. A lo mejor los he cansado y se han sentido así. Pero uno lo hace, hermano, porque uno pasó por su edad y uno vivió esas cosas. Uno lo hace hasta donde uno puede, pero de ahí para allá ellos tienen que ver si toman el consejo de un viejo o no lo toman. Por lo menos de un viejo que quizá gran parte de su juventud la ha pasado asumiendo el temor de Dios. Porque a veces las canas
no son muy valoradas por los hijos. Dicen, mi padre o mi madre se volvió viejo y vieja y se volvió cansón, cansona. Claro está que oro a Dios que no me vuelva un viejo cansón. Y si me vuelvo cansón, sea con mucha razón. Y lo mismo es en el Señor. Aunque usted no lo crea, hay iglesias que tienen pastores viejos y pasa como pasa en los hogares. Ya no escuchan a ese viejo. Pero por eso lo importante es que la iglesia sepa qué hombre tuvo delante. Y por cierto, hombres débiles como usted, como somos todos los seres humanos, que aunque hemos alcanzado la gracia de Dios, nos necesitamos unos a otros para formar nuestro carácter. Pedro le decía a los pastores en aquel tiempo, primera de Pedro 5:2, les decía, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, no porque te toca, o no a las malas, no, sino que háganlo de manera voluntaria. No lo hagan por el dinero, sino que háganlo con ánimo pronto. En 1 Timoteo 4:12 dice, ninguno tenga en poco tu juventud. El caso aquí es de Timoteo, que era un joven pastor. Uno diría también, ninguno tenga en poco tu vejez, si aquel pastor es viejo ya, sino más bien sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, espíritu, fe y pureza. Y esto tiene que ver con carácter, ejemplo de carácter. Déjeme dar un paso rápido sobre cada una de esas características que Pablo pronunció allí en 1 Timoteo 4:12. Dice palabra, significa que el hablar de nosotros, los pastores, refleje siempre la verdad y la gracia de Dios. Que hablemos verdad. Conducta, integridad, una integridad visible, una integridad que la gente pueda verla. Un testimonio intachable, tanto aquí dentro de la iglesia como fuera de la iglesia. Porque algunos creyentes son santos dentro de la iglesia, pero cuando están en la casa son totalmente diferentes. Una conducta totalmente diferente. En el trabajo, en la universidad, en el colegio, somos totalmente diferentes. En amor, habla de que el pastor, el líder, el anciano debe mostrar una empatía verdadera por las personas de su congregación y una entrega al servicio de la congregación. Espíritu, habla de una vida guiada por el Espíritu Santo. Un espíritu donde el Espíritu Santo mora. Y si el Espíritu Santo mora, entonces el fruto de la mansedumbre y del dominio propio se manifiesten en ese pastor. Manso, humilde de corazón, como Jesús dijo que debíamos aprender todos nosotros. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, dijo el Señor. Y también el dominio propio o la templanza, para no dejarse mover por sus pasiones, por el dinero, por la moda. Fe, esto habla de confiar en Dios, confianza en Dios en todo tiempo, sea bueno o malo este tiempo. Y pureza, habla de santidad y rectitud moral en todas sus intenciones y relaciones. No es fácil, hermano. No es fácil ser pastor, pero tampoco lo es difícil. Por eso en sí mismo el pastor debe ser consciente de quién debe
fiarse en primera instancia? Y es de Dios. ¿De quién debe depender en primera instancia? Y es de Dios. Tener la humildad para reconocer sus errores. Y una paciencia para soportar. Y a veces para soportarnos a nosotros mismos. Cuando luchamos con el carácter. Ese carácter que Dios forma cada día. Otro punto, cuidando y restaurando. Implica conocer el estado de las ovejas, escuchar sus dolores, aconsejar y orar activamente por los que necesitan. Esto implica también apoyo espiritual para quien lo necesita, ayudando a que se levante, ayudar a levantar a quienes lo necesitan con un espíritu de mansedumbre. Vaya que sí necesita uno mansedumbre, hermano, muchas veces para levantar a muchos. De hecho, que le digo algo, después de la caída, levantarse es cosa difícil. Yo estuve en un proceso con un joven, relativamente joven, 25 años. Él perteneció a una iglesia grande de aquí de Cali, una de las más grandes, y se apartó. Y llegó a nuestra congregación cuando estábamos allá en el otro local. Y él acudió a mí para que yo le diera consejo y nos reuníamos algunos días que nos poníamos de acuerdo para reunirnos y generalmente era ahí en la casa Resplandor, donde se reunía la iglesia. Y hablando con él, él me decía: pastor, es tan difícil levantarse, es tan difícil, cuesta tanto cuando uno ha dejado obrar su carne. Y él cayó en pasiones juveniles. De hecho, era uno de sus grandes problemas en cuanto a su carne. Y él decía: pastor, es muy difícil, es muy duro. Y me lo decía casi con lágrimas en sus ojos. Estuvo un tiempo ahí hasta que consiguió un trabajo donde ya no tuvo tiempo para congregarse. Consiguió un trabajo de escolta, nada más y nada menos. Yo le dije: muchacho, ten mucho cuidado, ¿por qué cogiste ese trabajo? Pastor, no encontré más. Andaba en una moto, armado hasta los dientes, con caparazón y todo. Trabajando le mataron. Solamente rogué a Dios que ese joven hubiese alcanzado la gracia de Dios. Cuando suceden esas cosas, hermano, es duro para uno como pastor, porque estamos hablando de un alma en una eternidad en la que uno quisiera tener siempre de alguna manera alguna certeza de que esa alma, cuando abandonó este cuerpo, lo que llamamos la muerte, esa alma se fue a una eternidad con el Señor. Es duro pensar en eso. Cuando uno ama, y yo intento amar, digo intento porque amar a veces no es fácil. De hecho, amar no es una simple emoción, no es una simple emoción. La Biblia habla de que amar es un mandamiento inclusive. Amaos los unos a los otros. Es como perdonar. Perdonar no es una opción, no, cuando sienta, no, perdonar es una acción que hay que obedecer. Porque dice: si ustedes no perdonan, ustedes no pueden esperar que su Padre Celestial también los perdone, dijo Jesús. Perdonar es un deber, y amar para nosotros es un deber. Imagínense que la Biblia dice: amen a sus enemigos. Dígame, ¿qué motivo tendría uno para amar a alguien que le odia o que quiere hasta matarle a usted? Es su enemigo. Sin embargo, Jesús dijo: amad a vuestros enemigos.
Eso no quiere decir que estés ahí al pie de tu enemigo y le des el abrazo a tu enemigo, porque quizá cuando te abraza el enemigo te da la puñalada por detrás mientras te abraza. Pero amar es que no le desees el mal aunque él te lo esté deseando. Inclusive eso se convierte en una razón fuerte de por qué debemos orar. Parte de orar nosotros es decir, Señor, enséñanos a amar, ayúdanos a amar. Aunque amar nos cueste y sea difícil a veces. Y hay gente difícil de amar. En las iglesias hay personas difíciles de amar. En la familia hay familiares difíciles de amar. Pero tenemos que amarlos. Porque el amor no guarda rencor. El amor no debe irritarse. Sin embargo, nos irritamos. Sin embargo, el rencor tiende a tomar lugar en nosotros. Hay familias que pasan enojados, padres e hijos que pasan enojados semanas, meses, años, hermanos, esposos que viven bajo el mismo techo y llevan 1 mes, 2 meses y no se hablan, duermen en camas separadas o duermen en la misma cama y colocan una trinchera de almohadas. No le estoy exagerando. Punto número 3. Ahora punto número 3. Terminamos el punto número 2, que es que el pastor cuida de la iglesia. Y hablamos de cómo debiera de hacerlo. Punto número 3. Con respecto a la tarea pastoral, también existe, hermano, la responsabilidad que la iglesia tiene ante esta tarea del pastor. De modo que hay una responsabilidad que los pastores tenemos, una tarea, pero es necesario que la iglesia comprenda también que frente a esa tarea, la iglesia tiene una responsabilidad ante esa tarea pastoral, ante ese trabajo pastoral. Porque los cristianos no somos Dios, los pastores no somos Dios, los pastores somos seres humanos, no somos infalibles. Somos igual que ustedes, en debilidad, vulnerables, que luchamos de igual manera como ustedes por vivir una vida de la mejor manera delante de Dios y de los hombres. De modo que en esta labor es importante lo recíproco, hermano, la reciprocidad que debe existir en cuanto al hecho de que somos una sola familia, un cuerpo en Cristo, miembros los unos de los otros. En Hebreos capítulo 13, versículo 17, podría ser uno de los versículos que más se acerca a lo que le estoy queriendo hablar, hermano. Dice de la siguiente manera: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría, sin quejarse, porque esto no os es provechoso. Esto, si usted lo nota, hermano, son palabras que el autor de Hebreos, si a alguien se refirió, fue a una congregación de personas, a un grupo de personas. Dice,
Y dice, no es provechoso si ustedes hacen lo contrario. No va a aprovechar de nada. Lo primero que dice allí el autor en Hebreos es que una de las responsabilidades que tiene la iglesia frente a los pastores, las personas que Dios ha colocado en una congregación, llámese anciano, obispo, supervisor, pastor, como lo hemos hablado, una de las cosas que resalta el autor de Hebreos es obediencia y sujeción. Letra A, si quiere colocarlo allí o como lo esté trayendo en sus apuntes. Obediencia y sujeción. Y estas dos palabras son, además, dentro de este versículo, dos palabras claves e importantes de que nosotros podamos comprender lo que significa eso. Porque cuando se habla de esta manera, así, sin más, obedecer y sujetarse suele sonar o suele ser interpretado por muchos como que yo me tengo que someter como sea a ese pastor, a lo que diga, yo tengo que ser obediente a lo que me diga, totalmente. Pero la intención del Espíritu Santo a través del autor de Hebreos no era esa. Y usted y yo tenemos que comprender la intención del Espíritu Santo, en este caso, que inspiró estas escrituras. La palabra obedecer viene del griego peito, que significa estar convencido de algo, creer, confiar, y obedecer, prestar oídos a algo o alguien. También seguir. Fíjense todo lo que significa esa palabra obedecer que aplicó allí el autor de Hebreos. Él dijo obedeced, peito. Significa estar convencido de algo. Crean, confíen, obedezcan, presten oídos, sigan. Y la palabra sujetaos viene del verbo jupeiko, con H, jupeiko, y significa ceder ante. Entonces la idea con esto, la idea que el autor traía o quería transmitir es, con esos dos términos, es la de una sujeción voluntaria de parte de la iglesia hacia el liderazgo. Se trata de una sujeción voluntaria a ceder a la guía pastoral, sabiendo que los pastores mismos son responsables ante Dios de la salud espiritual de la iglesia. Escuche, y que Dios les pedirá a esos pastores cuenta de ello. Por eso es que el pastor debe ser un obrero aprobado, que usa bien la palabra del Señor. O sea, que no se guarda nada y que es transparente, hermano, dando a conocer la verdad de Dios. Porque cuando Dios le llame a cuenta, por decirlo de esta manera, saldrá librado. Porque el Señor dirá, tú hablaste la palabra honestamente. Tú les dijiste todo tal cual como yo lo dije en mi palabra. Tú exhortaste, animaste, corregiste, tú enseñaste la verdad. Eso por la parte del pastor. Pero para la iglesia obedecer significa convénzase de esto que el pastor te está diciendo. Crea en lo que tu pastor te está diciendo. Ojo, de antemano usted sabe quién es su pastor. Usted sabe, usted ha visto a su pastor desarrollando la tarea que le corresponde. ¿Se da cuenta usted por qué es importante la palabra en nuestros corazones? Escudriñar la palabra, que usted no trague entero, que usted sea como los cristianos de Berea. Porque ¿cómo usted estudia a su pastor?
¿Cómo usted lo discierne si usted primero no conoce eso para decir, este pastor sí pesa como este? Tiene errores, no es perfecto, pero pesa. Me puedo someter. Y aun cuando ese consejo que ese pastor me dé, yo lo tengo que pesar con la palabra. Ese obedecer está diciendo, préstale oído a tu pastor. Sigue lo que te está diciendo, atiéndelo. Hay momentos donde uno debe dar un consejo y a veces uno dice, Dios, y a veces uno dice, hermano, la verdad no sé qué sabría decirte, pero sí te sé decir esto y esto y esto. Atienda eso. Porque a veces hay situaciones difíciles. A uno le llegan a veces cosas difíciles, uno no sabe qué decir, y Señor, ¿qué digo? Dios mío, dame el consejo sabio. A veces no es mejor, a veces es mejor no acelerarse a decir cosas que uno. A veces uno termina por decirle, hermano, la verdad es difícil la situación y es que por todos lados. Te aconsejo algo, busca a Dios profundamente en oración. Voy a orar también, ayudarte a que el Señor traiga respuesta o arregle esto, porque no le veo solución. Yo he tenido que dar consejos como esos. A veces yo mismo no he sabido qué hacer y le digo, Señor, estoy en sus manos, ¿qué hago para esto? Ayúdeme, ¿por dónde me voy? ¿Qué digo? ¿Qué hago? Y a veces la mejor solución es ir al altar y estar quietos y conocer que Él es Dios y que el Señor nos puede librar de las cosas que a veces no sabemos. Pero hermano, comúnmente Dios nos permite tener razón cuando obviamente somos personas, hombres, que buscamos el temor de Dios y trazar la palabra sanamente. Y el sujetaos allí significa cedan. Tu pastor te está dando una directriz, te está dando un consejo, te está corrigiendo. Es presta atención, obedeced y sujetaos. Ceda. Eso significa deje el orgullo. Reconozca. Pero no se quede solo en reconocer, actúe. Algunas personas dicen, sí, yo reconozco que estoy haciendo mal, pero se quedan allí. No se trata de reconocer, es reconocer y actuar. ¿Comprende? La idea, hermano, es que los pastores deben poder liderar la iglesia con alegría. Eso dice el texto, ¿verdad? Con alegría. Y no quejándose a causa de la rebelión de algunos creyentes. ¿Cómo nos hemos quejado muchos pastores a veces de la rebelión de algunos hermanos en la fe? Yo me he quejado. Algunos dirán, ¿será por mí? Pero yo me he quejado delante de Dios. Como me he quejado de mí mismo, de mis debilidades, me he quejado de muchos. Digo, Señor, ¿hasta cuándo con esta hermanita, con este hermanito? ¿Hasta cuándo con esta iglesia? ¿Hasta cuándo? Señor, ¿te recuerda a Moisés? Moisés se quejó en muchas ocasiones. Josué también en sus días finales dijo, escojan a ver ustedes con quién se quedan. Si le sirven a Dios o a los ídolos. Pero yo les digo algo, mi casa y yo vamos a servirle al Señor, ustedes verán. Porque Josué tampoco la pasó muy bien, luchando con sus propias luchas. Mire a Moisés, ¿con quién fue que tuvo un problema? Coré, creo que fue Coré. La rebelión de Coré fue, ¿no es cierto? A murmurar contra Moisés.
Y ese hombre fue muy rebelde, no sé cómo decirlo. Sabiendo que Moisés hablaba personalmente, por decirlo de manera, con Dios. Dios le hablaba como cualquiera habla con su compañero, dice la Biblia. No es que lo viera cara a cara, no, sino que Dios le hablaba a Moisés. Y este hombre atreverse a eso, sabiendo a quién tenía Moisés de su lado, aunque Moisés no era perfecto, Moisés estaba lleno de errores también. La Biblia habla de Moisés como un hombre manso en su tiempo, muy manso. No obstante, fíjese lo que lo llevó esa mansedumbre. ¿Qué tal que no lo hubiera sido? A lo que el pueblo lo llevó. La actitud de rebelión no será provechosa para los miembros de una iglesia, ya que también ellos deberán aparecer o compadecer ante el trono de Cristo. Así como nosotros, dice la Biblia, que tenemos que dar cuenta a Dios, los pastores, también ustedes deben dar cuentas. Algunas personas a lo mejor toman esto y dicen, no, mi pastor tiene que dar cuentas por mí, él es el que tiene, mejor dicho, mi salvación está en sus manos, pastor. Usted es el que tiene que, aquí dice, usted vela por mi alma, como que tiene que dar cuenta, entonces yo me fresqueo. No, señor. Yo oro por usted, yo tengo que dar cuenta por usted, pero en la medida en que yo fui un buen pastor, traté de ser lo mejor, fui honesto, tracé bien la palabra, le hablé la verdad, lo corregí. Si usted no quiso, usted y yo vamos a estar en algún momento delante del juez y nos va a llamar a cuenta a cada uno. Usted, pastor, si no cumplió bien su tarea, y usted por no someterse a una autoridad que yo establecí. ¿Ve por qué esto es algo recíproco? Amén. Letra B, por el reconocimiento de su carga. Y estamos hablando de Hebreos 13:17, la responsabilidad de la iglesia ante la tarea pastoral. La iglesia debe ser consciente que debe obedecer y sujetarse. También por el reconocimiento de la carga de esos pastores. El texto indica que los pastores velan por sus almas. Esto significa que el liderazgo espiritual conlleva un peso emocional y espiritual profundo. Un peso emocional y espiritual profundo. La iglesia debe reconocer el desgaste que esto implica. Cuando alguien es pastor de verdad y le importan las almas, hermano, el pastor se puede enfermar. Cuando hay problemas, dificultades. Y a veces cuando esos son líderes y son difíciles y son rebeldes y hasta se levantan contra uno. Y a veces uno se salva de igualarse con ellos de manera carnal. Pero es difícil, hermano. Algunos piensan que no, el pastor se la gana suave. Unos cuantos mensajitos ahí, amén, y tenga su sueldo. No somos Dios para salvarles a ustedes. No tenemos el poder milagroso de cambiarles el alma. Tanto usted como yo somos siervos del Señor. Somos pecadores arrepentidos, justificados por la hermosa gracia del Señor. Pero parte de ser maduros es que comprendamos el lugar que nos corresponde a cada uno de nosotros. Y ayudarnos y amarnos. La iglesia debe reconocer el desgaste que esto implica. Podemos pensar en el llamamiento a ser un centinela, como en el caso del profeta Ezequiel. Ezequiel 3:17 dice, hijo de hombre, y está hablando Dios a Ezequiel el profeta, hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel.
Oirás pues mi palabra y los amonestarás de mi parte. ¿Qué debe hacer el pastor hoy? Ezequiel no era pastor, él era un profeta, pero de alguna manera llevaba a cabo una labor pastoral, cuidando al pueblo, llevando la palabra, anunciándoles: vea, cuidado con esto, el Señor dice esto, dice aquello. Yo no soy un profeta de oficio, yo soy un pastor, pero de alguna manera soy profeta también, porque lo que yo enseño es la palabra profética más segura, la cual hacen bien ustedes y yo mismo en guardar, en atender. Y fíjese lo que le dice el Señor al profeta Ezequiel: oirás mi palabra. Y el pastor de hoy tiene que oír la palabra. La oímos, la leemos, la atendemos. Oír más que escuchar sonidos, el sonido de la voz de alguien. El oír la palabra es atender la palabra, atender lo que dice. Y dice: oirás mi palabra y los amonestarás de mi parte. Ezequiel era alguien que debía advertir de parte de Dios. Los pastores lo hacemos también. De paso, la palabra nos advierte a nosotros y luego nosotros, como instrumentos de Dios, advertimos a los demás. Y ustedes mismos pueden advertirme inclusive a mí, porque somos un solo cuerpo. Somos miembros los unos de los otros, ¿verdad? Y finalmente, en una vigilancia general con respecto a doctrinas falsas, con respecto a pecado y con respecto a negligencias también. Negligencias. Porque a veces la iglesia debe ser advertida porque está aprendiendo cosas que no son. A veces la iglesia debe ser advertida porque está cayendo en pecados, errores. Están errando. A veces la iglesia debe ser advertida porque está siendo negligente. Letra C. La iglesia debe facilitar la alegría en el ministerio. La iglesia tiene el deber de responder de tal manera que los pastores realicen su labor con alegría y no quejándose. Hay un dicho por ahí que dice: hermano, sea parte de la solución, no del problema. Porque si hay un problema y usted se convierte en un problema más, entonces ya son 2 problemas, 3 problemas que quizá pueda tener ese líder, ese pastor. No reste, sume, multiplique, pero no reste ni divida. Más bien sume y multiplique, a que esto mejore, avance, a que haya un buen ambiente, porque nuestra actitud le puede dar lugar al diablo. Cuando una iglesia le da lugar al diablo, se afecta la comunión. Con Dios. La comunión de esa iglesia con Dios. Fíjese lo que pasó con Josué, que Acán, creo que fue Acán, tomó de algo que Dios había dicho que no debían tomar, y lo tomó, lo escondió, tenía su pecado, su guardado. Y esto afectó a todo el pueblo, a toda una congregación en cuanto a la guerra en aquel tiempo. Y fueron y los destruyó Hai, una ciudad que en el hebreo esa palabra significa ruina. Imagínate, la ruina los arruinó. Ojalá hubiera sido la plata la que los hubiera atropellado, ¿no? Pero fue Hai. Y cuando Josué fue a decirle: Señor, pero vea, dijo: no, no ore, hay pecado. Y el mismo Señor le mostró quién fue. De modo que debemos de asegurarnos todos, hermano,
en lo posible de que no haya pecado, de que nuestra vida esté andando de la mejor manera, de asegurarnos de ser gente que vamos al altar. Cuando no quiera orar, le voy a dar un remedio. cuando usted no quiera orar, diga: pastor, no quiero orar, no siento orar, ¿qué hago? Ore. Cuando usted no sienta orar, ore. Cuando usted no pueda orar, ore. Cuando usted no quiera orar, ore. Pastor, pero si no quiero orar, no me sale una palabra, ¿qué hago? Ore. ¿Y qué es orar? Es rendirse ante Dios y manifestar lo que me pasa. Señor, no tengo ganas de orar, no me sale, no siento ánimo, estoy bloqueado. Señor, ¿qué hago? Ayúdame. Señor, por favor, mira que no puedo orar. Dame fuerza. Señor, dame palabras, dame la necesidad de orar. ¿Sabe qué está haciendo usted ahí? Está orando. Y no hay mejor oración que le agrade a Dios cuando ve un corazón que está dependiendo de él. Señor, no puedo orar, no quiero estar así. Dame libertad. Me estoy yendo para allá, me estoy viniendo para acá, me está pasando esto, no quiero. Señor, sé que está mal, pero me está gustando y no quiero. Sálvame de mí mismo, ayúdame. No me dejes caer en tentación y líbrame del mal. Letra C. Facilitar la alegría del ministerio, ¿verdad? La rebeldía, la crítica destructiva o la falta de cooperación añaden un peso, escuche, un peso innecesario que no beneficia espiritualmente a la congregación. ¿Escuchó eso? La rebeldía de cualquiera de nosotros, la crítica destructiva de cualquiera de nosotros, la falta de cooperación añaden un peso innecesario que no nos beneficia como iglesia, como congregación. Por eso cada quien debe mirarse a sí mismo, en sus debilidades, sus actitudes, en todo eso. Letra D, imitación de la fe. Imitación de la fe. Y este punto lo digo en contexto con el mismo capítulo 13 de Hebreos, pero lo que dice el versículo 7. Vaya ahí a Hebreos, en el mismo capítulo, pero vaya al versículo 7, unos versículos atrás, porque estamos hablando de Hebreos 13, 17. Pero este punto, imitación de la fe o imitar la fe de su pastor, viene dentro del mismo contexto, porque en el versículo 7 dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. La congregación debe observar el resultado de la conducta pastoral e imitar su fe, evaluando lógicamente la vida de los líderes. ¿Sabe? Una de las personas o de los que suman mucho para colaborar al pastor para su cuidado son ustedes. Pablo decía: oren por mí, oren para que Dios me dé valentía y yo pueda extender el evangelio del Señor. Pablo no está hablando simplemente de ir y predicar, él está hablando de su misma vida, de que su vida pudiera ser un instrumento limpio, que estuviera bien delante de Dios para ir y predicar el evangelio. Porque no se trata de predicar el evangelio por predicarlo. Amén. Pablo decía también: sean imitadores de mí, así como yo estoy tratando de imitar a Cristo. Pablo vivía tratando de imitar a Cristo. Y Pablo quería eso mismo con la iglesia. Por eso decía: vea, mírenme a mí, mírenme lo que yo estoy haciendo, porque yo no estoy haciendo otra cosa que tratando de imitar a Cristo. Ustedes tienen que hacer lo mismo. Yo estoy tratando de imitar a Cristo, ustedes hagan lo mismo que yo estoy tratando de hacer. En algunas otras versiones se habla de los líderes
Este versículo dice: acordaos de vuestros pastores. Algunas otras versiones no dicen pastores sino líderes. De hecho, los pastores somos líderes, ancianos somos líderes. No se nombran necesariamente como ancianos u obispos, pero al igual que lo que leemos en 1 Timoteo 5:17, este es otro versículo del que Pablo habla a Timoteo, dice: los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Su tarea estaba íntimamente ligada al hablar la palabra de Dios, el evangelio. Fíjese, Pablo dice que los ancianos que gobiernan bien, hablando de pastores, 1 Timoteo 5:17, debían ser tenidos por dignos de doble honor. Este doble honor algunos lo escogen, si ve, doble sueldo, entonces me multiplican el sueldo, me dan el favor. No, doble honor es respeto. Si bien el obrero es digno de su salario, no es solamente: pastor, usted para eso se le paga, usted paga y no predicar ahí ya, usted no se preocupe. No, el doble honor es respeto a ese anciano, es obediencia, es sujeción. Si bien la iglesia ha visto la conducta de ese pastor, dice sus líderes, y quizá no necesariamente sea un pastor, un líder, pero dice aquí mayormente a aquellos que trabajan en predicar y enseñar la palabra, el evangelio. Fíjese como dice Hebreos 13:7 en la traducción al lenguaje actual. Hebreos 13:7 en la traducción al lenguaje actual dice: piensen en los líderes que les anunciaron el mensaje de Dios, pues ellos confiaron siempre en Dios. Piensen mucho en ellos y sigan su ejemplo. Aquí dentro de este contexto se está hablando ciertamente de líderes que ya habían muerto. Ellos ya habían muerto, pero el autor de Hebreos le está diciendo: recuerden a aquellos pastores que les enseñaron, que ya partieron a la presencia del Señor. Piensen en esos líderes que les anunciaron el mensaje de Dios. Ellos confiaron siempre en Dios. Piensen mucho en ellos y traten de imitarlos como ellos vivieron. Por lo menos lo bueno, porque quizá alguno de esos líderes pudo haber tenido un resbalón, pero Dios les restauró. Lógicamente, si nosotros queremos imitar la conducta de alguien, es en lo bueno. Si ese líder, ese pastor cayó en alguna falta, pues yo trataré de no caer en lo que él cayó. Eso, por ende, no necesariamente puede descalificar a un pastor si llega a tener un desliz, una caída, siempre y cuando después de esa caída esté la humildad de restaurarse, porque algunos se caen y se quedan allí. En el contexto se habla de tomar como ejemplo la conducta de vida de la primera generación de líderes que ya habían fallecido. Esas palabras, hermano, para nuestro tiempo también nos indica la responsabilidad que la iglesia tiene frente al ministerio que Dios ha establecido para su iglesia. Amén, amén. Hablo esto, hermano, desde la transparencia. Hablo esto del temor de Dios, porque quiero que usted conozca, usted sepa, usted se entere, usted sea maduro, porque lamentablemente hay muchas ovejas del Señor que están en lugares equivocados, explotadas, engañadas, donde les mueven simplemente las emociones, donde les permiten la permisividad, donde pastores, con tal de que el hermano fulano o la familia tal no se vaya de la iglesia porque es la familia que más me trae diezmos, no les reprendo, no les exhorto porque se me van.
y entonces dejo de recibir los millones. Es lamentable, pero eso existe. Hermano, si usted aquí trae ofrendas generosas y usted cree que por traer sus ofrendas generosas, yo le voy a aplaudir a usted su pecado, su errar, Dios me libre, Dios me guarde. Y si por decirle a usted la verdad, por corregirle, usted se va a ir, pues como dijo Jesús a los apóstoles, ¿se acuerda? Ustedes también se van. Y Pedro dijo, Señor, pero ¿a dónde nos vamos? Si solamente tú tienes palabras de vida. Pero digo esto con temor y temblor. Necesidad tenemos todos. Y mucha. Pero guárdeme Dios de retener gente por dinero o por amistad. Amistad tenemos todos.